público-privado, de articulación pública-privada, que hay que analizarlos desde todas las ópticas necesarias. Para eso hemos hecho ya algunos webinars con varios elementos donde hemos presentado inclusive portafolios de inversión de diferentes GATS a través de la cumbre que se hizo de Congope, de AME, los de la empresa Creamos Infraestructura y otros. Hemos recibido la visita de alcaldes y estamos programando otras más en donde también nos ponen a disposición su visión y su legado. En este caso, en específico, pues hemos hecho un acuerdo con Corpey y con el estudio jurídico Bodero y Asociados. Y le quiero dar la más cordial bienvenida a Eric Vinuesa, que él es director de inversiones y alianzas estratégicas de Corpey. Asimismo, a Michelle Guillén y a Sherry Lacosta, que vienen en representación del estudio jurídico Bodero y Asociados, para que nos muestren, nos indiquen, nos enseñen de cómo operar, cómo instrumentalizar estas alianzas desde un enfoque ya mucho más práctico, más pragmático, y lógicamente eso nos permite a nosotros ponernos un paso más adelante en el afán de ir incorporando en nuestros modelos de negocio pues este tipo de elementos jurídicos, ¿no? Así que sin más detalle, les doy la más cordial bienvenida y te doy el paso, estimado Eric, para que podamos dar inicio a este webinar. Solamente reglas del juego, como siempre, estamos grabando esta sesión, así que estamos en el entendido de que están de acuerdo con esta grabación por el uso de protección de datos. Y además, vamos a hacer un esquema de todo el análisis, toda la presentación, y obviamente si es que existen preguntas, pues subimos la manito, hacemos preguntas por el chat sin ningún problema. Lo importante es hacerlo lo más interactivo posible, dinámico posible, y con eso daríamos inicio. Así que bienvenidos Eric, Michelle y Cheryl, y a todos pues quienes han dado cita en este espacio, pues también les doy la más cordial bienvenida. Adelante, por favor, Eric, te doy la palabra. Hola Gandhi, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por tus palabras y a través tuyo a Constructores Positivos por la invitación en este espacio. Ya sabemos que no estás grabando, así que vamos a ser políticamente correctos en lo que vayamos a decir. No te preocupes. Quisiera primero, además de saludarlos, comentarles que la reunión de hoy, un poco fuera del ámbito normal, que como trabajamos con el estudio jurídico, lo va a liderar dos grandes abogadas del estudio. Tenemos a Michelle y Sherry, que nos va a dar una visión respecto a, en primer lugar, siempre en la visión de atracción de inversiones, de las modalidades asociativas que como empresas pudieran darse para poder aprovechar proyectos públicos privados, y aterrizar después en los incentivos tributarios que tantos proyectos públicos privados como privados y otros tipos de herramientas de atracción de inversiones ofrecen las normativas actuales y vigentes en el país. Sin más que decir, yo creo que le quiero dar la palabra a Michelle para iniciar este proceso, y como Corpey estamos encantados de dar cabida y espacio a este tipo de webinars que creemos que, dada la circunstancia, ahorita estamos tocando el tema infraestructura, pero estamos caminando fuertemente en proyectos de energía con el sector público, con el sector privado, para tratar de solventar la emergencia que estamos viviendo actualmente. Por favor, Michelle, Cheryl, el micrófono es suyo y vamos avanzando en este tema. Muchísimas gracias a cada uno, gracias Eric, gracias Gandhi, y bueno, y a cada uno de los presentes, ¿no? Justamente yo les voy a hablar de un tema que actualmente requiere mucho impulso por parte del sector privado en colaboración con el sector público, ¿no? Y son el desarrollo de proyectos públicos con sinergia de ambos sectores, ¿no? Ya no solamente desde un ámbito de contratación pública, sino desde un ámbito que existe una alianza o una asociatividad.
Entonces, una de las preguntas que siempre nos hacen en cómo puede participar el sector privado en asociación con el público, y la respuesta es que existen dos tipos de esquemas colaborativos, ¿verdad?, para el desarrollo de proyectos públicos. El primero es las asociaciones público-privadas. ¿Qué es una asociación público-privada, también conocida como una APP? Es una modalidad contractual de largo plazo. Esa es su característica principal versus a otras asociaciones que también se pueden celebrar entre el público y el privado. ¿Qué se busca a través de esta modalidad contractual? Pues, en efecto, que el gestor privado puede incorporar experiencia, conocimiento, tecnología, desarrollo de proyectos desde la infraestructura, desde cero, hasta el mantenimiento de ser posible, dependiendo del proyecto público pues, que se está desarrollando o ejecutando. Entonces, sabemos que es la construcción, mejora, operación, mantenimiento de una infraestructura nueva o ya existente en el ámbito público como tal, y hasta la prestación de un servicio público. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es el marco jurídico que regula las APP? Actualmente tenemos mucha normativa que nos permite conocer a profundidad cómo es el mecanismo de desarrollo de asociaciones público-privadas. Realmente el Estado ha hecho un gran esfuerzo en dar muchas luces de los pasos y guías que en este caso el sector privado o un proponente privado para ejecutar un proyecto bajo esta modalidad debe seguir. Entonces tenemos en primera instancia la Ley Orgánica de Eficiencia Económica de creación del régimen para la atracción de inversiones a través de asociaciones públicos-privadas, que entró en vigencia en diciembre del año pasado, 2023. Paso seguido, pues tenemos el reglamento general a la ley previamente mencionada, que entra en vigencia en febrero del 2024. Y a esto se nos une las guías generales que ha ido emitiendo la Secretaría de APP. Actualmente tenemos 3 guías. Una guía enfocada a poder guiar al sector público de cómo tiene que levantar proyectos bajo esta modalidad, y la segunda guía, que es muy importante, en relación a los pasos a ejecutar como sector privado si yo quiero presentar una propuesta al Estado ecuatoriano o a un GAT, ¿verdad? Porque un GAT también puede celebrar una APP o un contrato de esta modalidad. ¿Cuáles son los pasos a seguir o qué es lo mínimo que yo tengo que cumplir? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los lineamientos básicos de una APP? Ya mencioné de forma preliminar que una APP puede celebrarse con el gobierno central y también puede celebrarse con un GAT, un gobierno municipal o un gobierno descentralizado provincial. ¿Cuál es la duración máxima de esta modalidad contractual? Tenemos que es de 30 años y se puede prorrogar por 10 años más, dependiendo del tipo de proyecto que se va a ejecutar. No puede ser menor a 5 años el desarrollo de un proyecto bajo esta modalidad. Esto es algo que tenemos que tener clave, ¿no? O sea, si mi proyecto público que yo le voy a ofrecer al gobierno central o municipal o provincial es menor de 5 años, ya no encaja dentro de la modalidad APP. Y si excede de 40 años, tampoco encaja. ¿Cuál es el monto mínimo que se considera para presentar un proyecto bajo esta modalidad contractual? El monto mínimo para el gobierno central es de 20 millones. Si yo tengo un proyecto que voy a presentar, me invento al Ministerio de Vivienda, ¿verdad? O al METOP, menor a 20 millones, mi proyecto no va a pasar la primera fase, ¿ya? Que es la de revisión. Y en los gobiernos autónomos descentralizados, el monto es menor, llega a ser mínimo de 10 millones. Si es menor a 10 millones, tampoco podría ser viable ejecutarse bajo esta modalidad como tal. Bueno, algo que incorporó la ley en diciembre y el reglamento en febrero es que la administración de los ingresos y egresos de esta modalidad contractual exige la constitución de un fideicomiso mercantil de flujos.
Esto por un tema de transparencia, por un tema de organización de la modalidad del proyecto que se ejecuta. Por otro lado, tenemos cuál es el ciclo que pasa un proyecto para finalmente suscribirse a un contrato de asociación público-privada, ¿verdad? El primero es la planeación y elegibilidad del proyecto de APP. De ahí viene la estructuración del proyecto, la factibilidad y transaccional y fase de ejecución y gestión del contrato. Esa es la fase final, que lo vamos a ver cada uno de estos hitos de ciclo que los voy a explicar. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Quiénes son las partes intervinientes de una APP? Pues tenemos la entidad delegante y también al gestor privado. La entidad delegante puede ser una entidad del sector público titular de una competencia, que puede ser, por ejemplo, un ministerio, o también puede ser un gobierno autónomo descentralizado. Y por otro lado tenemos el gestor privado, que puede ser una compañía anónima constituida en Ecuador, ¿verdad? Que puede presentar cualquier tipo de proyectos públicos. Al final, sea el sector público, nacional o internacional, van a requerir que constituyan pues un vehículo único, que será la compañía anónima, para poder ejecutar el proyecto. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué tipos de proyectos tenemos? Tenemos proyectos de diseño con financiamiento y construcción, equipamiento y operación, es decir, obra nueva. Tenemos otro tipo de proyecto que es cuando ya existe infraestructura existente, en donde solamente se va a dar rehabilitación, mejoras, operación o mantenimiento, y finalmente ejecución de alguna de las actividades, ya sea específicamente solo la construcción, solo el mantenimiento o prestación de un servicio específico. Siguiente diapositiva, por favor. La clasificación de los proyectos como tal pueden clasificarse de dos maneras. Uno, a través de iniciativa pública y otra iniciativa privada. La iniciativa pública es cuando la propia entidad delegante, es decir, el GAT, el ministerio, el municipio, pues saca un proyecto público y solicita que el sector privado manifieste su interés para ejecutar un proyecto. Y la iniciativa privada básicamente sabemos que existe una necesidad, ¿verdad?, actualmente, y que el sector, en este caso privado, dice, yo puedo suplir esta necesidad de esta manera, y presenta un proyecto viendo toda la normativa pues que se debe cumplir y los pasos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué otros tipos de clasificación existen de esta modalidad de APP? Según la fuente de financiamiento, ¿no? Tenemos aquellos proyectos que son autofinanciados y proyectos que son cofinanciados. ¿Qué quiere decir autofinanciado? Es decir, que son proyectos que se financian directamente con los ingresos del gestor privado y que provienen de tarifas cobradas a usuarios o terceros, ¿ok? Y cofinanciados son aquellos en que la entidad delegante aporta recursos directos al proyecto. Siguiente diapositiva. Ya. Sobre el ciclo de proyectos de APP, específicamente en GATS, ¿verdad? De acuerdo a la autonomía propia de los municipios y en este caso, los gobiernos provinciales, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer? Existe la ley, existe el reglamento, cada uno de los municipios y prefecturas tienen que adecuar su normativa interna para ejecutar proyectos APP, ¿ya? Esto es un llamado básico a que ellos tienen que ver su normativa interna y adecuarla a la normativa de la ley y del reglamento. Puede ser a través de un instructivo o una ordenanza que regule cómo va a ser el ciclo del proyecto de APP dentro del municipio o de la prefectura. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que hablaba hace un rato, ¿cuál es el ciclo del proyecto? Ya tenemos primero la planeación y elegibilidad del proyecto, ¿no? Básicamente, ¿qué es? Ya sea el sector público o el sector privado que va a lanzar un proyecto bajo esta modalidad, va a tener que planificar y elegir el tipo de proyecto, ¿no? Se va a tener que elaborar un perfil de proyecto, no estudios de prefactibilidad, sino perfil de proyecto, en donde básicamente se va a exponer cuál es el cometido del proyecto, cuáles son sus objetivos,
financieramente preliminar, de manera preliminar, cuáles van a ser los costos directos, indirectos, y por qué la alternativa que se está proponiendo es la mejor para el Estado como tal, ¿no? Estructuración, de ahí seguimos a la segunda fase, que es la estructuración del proyecto, suponiendo que el sector privado es el que presenta una propuesta a un GAT o al Estado central, por así decirlo, a un ministerio. Una vez que se recibe el interés o la iniciativa privada, ¿verdad? Va a pasar un canal de revisión. Una vez que esté revisado y se notifique, en este caso, al proponente privado, se procede a la estructuración del proyecto. ¿Qué compone la estructuración del proyecto? En este caso, el segundo paso, básicamente ya es el desarrollo de estudios técnicos, ambientales, socioeconómicos, de infraestructura, estudio legal, jurídico, informes. O sea, ya entramos a hacer un análisis mayor de si es viable o no nuestro proyecto. Y esta etapa, a nivel de gobierno central, puede durar entre 9 a 18 meses. Y finalmente, la factibilidad y transaccional, que básicamente es, una vez pasada la etapa de prefactibilidad, se van a hacer los estudios y análisis de factibilidad, en los cuales también se van a exponer los riesgos que va a asumir cada una de las partes en esta relación. Elaboración de modelos financieros sombra, también determinar la modalidad de gestión APP, y también finalmente se pasa a la elaboración de pliegos que se va a dar para el concurso público. Algo que tenemos que considerar es que siempre va a existir un concurso público cuando la iniciativa privada pues es de parte del sector privado como tal. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente tenemos el concurso público, que básicamente va a respetar una convocatoria en donde se podrán presentar terceros también a participar. El haber presentado una iniciativa privada no quiere decir que van a ser adjudicados como tal. Va a haber un proceso de promoción del proyecto de APP, se va a designar un comité de selección para que pueda revisar cada una de las ofertas dentro del proceso. Va a haber una etapa de precalificación de estas ofertas y finalmente la presentación final de ofertas, evaluación y la adjudicación del contrato. Una de las preguntas que me suelen hacer es: ¿qué sucede cuando yo, como sector privado, he presentado una iniciativa privada pero no soy adjudicado de mi propia iniciativa y de mi propio desarrollo de estudios, etcétera, de mi proyecto público? En este caso, como tal, la normativa prevé que se van a tener que reembolsar todos los valores en los cuales el sector privado o el proponente privado ha incurrido en la elaboración de todos los estudios como tal, ¿ya? Fase de ejecución y gestión del contrato, pues finalmente una vez adjudicado como tal el contrato, se va a suscribir el contrato de APP, pero esto no termina aquí, ¿no? Porque aquí viene la parte más importante, que se tiene que constituir el fideicomiso mercantil de flujos, se tiene que constituir, si el proponente privado es de nacionalidad extranjera, pues va a tener que constituir su compañía anónima, que va a ser el vehículo que le va a permitir ejecutar este contrato, y finalmente va a haber una supervisión de cumplimiento de derechos y obligaciones de ambas partes durante toda la ejecución de la APP. Siguiente diapositiva, por favor. Algo que tenemos que considerar en cuanto a las iniciativas privadas, específicamente cuando es ante el Estado central, es que el Estado define las necesidades y prioridades que está dispuesto a satisfacer conforme a instrumentos de planificación. Muchas veces nos dicen, Michelle, nosotros queremos presentar una iniciativa privada dentro de este sector, pero probablemente ese sector no está siendo priorizado. Ya, entonces, de no estar priorizado, posiblemente no se vaya a dar una atención o prioridad como tal al proyecto. Dos, las iniciativas privadas no se pueden presentar en cualquier momento. Hay tiempos específicos para presentarse, por lo menos de cara al gobierno central. Los municipios y las prefecturas son otro
otro cantar porque ellos tienen su propia normativa interna, ¿no? Podrán seguir el ejemplo del nivel de gobierno central, pero no marca realmente si deba ser así o no. Pero actualmente el gobierno central, para poder presentar iniciativas privadas, te prevé un tiempo específico. Y finalmente, el SIAP, que es el comité de APP, pues establecerá de forma no vinculante los sectores en los que se podrán presentar iniciativas privadas. O sea, te va a decir, este año a mí me gustaría tener iniciativas, me invento, sector energía. Entonces, ahí se puede dar una oportunidad. Siguiente diapositiva. Por otro lado, tenemos la segunda modalidad, que es la modalidad de asociatividad. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que las empresas públicas, tanto de los del gobierno central como de los gobiernos seccionales, para el cumplimiento de sus fines empresariales, pueden asociarse con otras entidades públicas, ¿verdad?, privadas o del sector popular solidario para poder desarrollar proyectos que los lleven a cumplir con sus objetivos y fines empresariales, ¿ok? Estas empresas, ¿qué tipo de modalidades asociativas se pueden ejecutar? Alianzas estratégicas, consorcios, compañías de economía mixta, entre otras. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los aspectos generales de este tipo de modalidad? Uno, que la empresa pública pues va a tener su propia normativa interna que regule adecuadamente su capacidad asociativa. Dos, la empresa pública regula sus propios concursos. Esto quiere decir que no se utilice en ningún momento el CERCOP. Y finalmente, los proyectos pueden surgir por iniciativa de la empresa pública como tal o también por parte del sector privado. Es decir, si existe una empresa pública actualmente, me invento, Construguayas, que se dedica a la construcción de vivienda de interés social, es más, tiene actualmente un proyecto. Si ustedes quieren manifestar o poder ingresar una iniciativa privada para desarrollar viviendas en conjuntos con Construguayas, ellos actualmente ya tienen su normativa y tienen su proceso para poder valorar la posibilidad de ejecutar alianzas estratégicas y poder ejecutar proyectos públicos con el sector privado. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como lo mencionaba, aquí dejo unos ejemplos. Por ejemplo, en el desarrollo de planes habitacionales de vivienda de interés social o vivienda de interés pública, ¿verdad? Construguayas GP justamente está impulsando un plan habitacional que se llama Construyendo Vidas. Actualmente este proyecto como tal está en búsqueda de financiamiento y también la parte constructiva hasta finalizar todo el proyecto. Se prevé que van a ser 2.000 viviendas a nivel de la provincia del Guayas. Siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, también pudimos observar que, por ejemplo, la alcaldía de Milagro tiene un proyecto de venta de lotes de plan de habitacional que se va a llamar Villas Milagros. Y también lo está haciendo a través de un proceso asociativo, puesto que su empresa pública de vivienda, que se llama Viven EP, está llevando a cabo o impulsando este proyecto. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, a nivel de gobierno central, tenemos que a través de la empresa Creamos Infraestructura EP, pues justamente están solicitando manifestación de interés para ejecutar alianzas y poder pues dotar de vivienda de interés social a los ecuatorianos, a las personas más necesitadas o que no tienen su primera vivienda, ¿no? Entonces vemos que sí hay proyectos para desarrollarse en colaboración con el privado. Más bien, ¿cuáles son mis conclusiones, no? Una, siempre revisar, en el caso de las APP, que mi proyecto cumpla con cada uno de los hitos que exige la normativa, ¿verdad?, previo a la presentación. Y dos, en cuanto a alianzas estratégicas o modalidades asociativas con empresas públicas, estar muy pendientes de qué están haciendo las empresas públicas de construcción
de los municipios y las prefecturas, porque normalmente siempre están lanzando proyectos habitacionales de vivienda donde se necesitan recursos del sector privado para ser ejecutados. Entonces, hasta aquí mi intervención. No sé, Eric, si tengan alguna pregunta, Gandhi. Por mi lado, Michelle, más que nada un tema que sale mucho en las conversaciones que tenemos y no sé si creo que sería interesante ver cuál es la, digamos, diferencia atado a ventajas y desventajas entre la modalidad APP y otras modalidades asociativas, digamos, por ejemplo, las alianzas estratégicas. ¿Cuál es la diferencia entre ambas O modalidades? si existe alguna ventaja o desventaja. A ver, ¿cuál es la diferencia real que existe entre una APP y una modalidad asociativa? Yo lo considero tema tiempo. Porque una APP, estamos hablando de proyectos grandes, de proyectos en donde los montos, de proyectos en donde el tiempo como tal del desarrollo, pues requiere de más recursos y de más etapas específicas. Entonces, un proyecto de APP podría demorarse siquiera un año en poder recién lanzarse un concurso, porque como expliqué, estamos pasando por varias etapas, entre ellas que presentas tu proyecto, de ahí viene prefactibilidad, de ahí vienen los estudios de factibilidad y finalmente el concurso. Entonces, esta modalidad por plazo, digamos que no es tan interesante. Sin embargo, a diferencia de la modalidad asociativa, que es el desarrollo a través de empresas públicas, te permite de cierta manera, no quiero decir controlar, pero sí de prever el hecho de los plazos para ejecutar un proyecto. Posiblemente los plazos sean menores, la información que te requieran no va a ser a nivel de estudios a detalles, normalmente lo hacen dentro del propio procedimiento como tal. Entonces, creo que una ventaja es de la modalidad asociativa en relación a plazo como tal, y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Mientras más rápido se puede ejecutar, pues más paso a inversión, más paso a generación de empleo y todo, ¿no? Yo tengo una consulta. Básicamente, en tanto a lo que se refiere a las alianzas estratégicas para desarrollar vivienda en suelo público, ¿hay alguna experiencia de su parte? Tenemos nosotros conocimiento de que esta figura se la ha utilizado con la empresa pública Sí Vivienda de Manabí. Sin embargo, nos interesa este asunto porque ¿cuál es la figura? La figura es hacer una alianza estratégica con venta condicionada del terreno, condicionado a desarrollar el tipo de vivienda social o de interés público y obviamente pues los precios pactados en el contrato de compraventa, digamos, condicionada o del contrato de alianza estratégica condicionada, se ajustarían pues a los flujos que van arrojando el proyecto y bajo un costo, digamos, que permita construir este tipo de vivienda. Uh-huh. O sea, en efecto sí, nosotros como firma estuvimos en un proyecto de habitacional, básicamente fue con la alcaldía de Milagro, estuvimos con Viven EP, en ese momento el proyecto se denominó Dulce Hogar. ¿Qué pasó aquí? Por un tema más bien nosotros estuvimos asesorando a la alcaldía en su momento, pero más bien por un tema del sector privado, que básicamente fue no tener los recursos en ese momento, pues no pudo continuar esta alianza estratégica. Pero en efecto, se iban a realizar aportaciones por parte del GAD, ¿verdad? Básicamente dentro de un fideicomiso de los terrenos municipales. Por su parte, el sector privado iba a desarrollar toda la infraestructura y obviamente iba a haber una ganancia repartida una vez contra la venta respecto al terreno aportado, en este caso por el municipio, versus la inversión que realizó el sector privado. Aquí hubo una alianza estratégica que hubieron dos aportes.
terrenos por parte del municipio y por parte del sector privado, todo el tema de financiamiento, logística, préstamos, etcétera. Pero en este caso, de lo que te entiendo, en este caso, al final del ejercicio había una utilidad que repartir. Correcto. El terreno, al ser aportado al fideicomiso y el público estar formando parte del fideicomiso, es un terreno que no se puede poner en garantía para algún tipo de préstamo. O sea, no te va a aceptar ningún banco una garantía de un terreno público, como garantía de un terreno público, digamos, ¿no es cierto? O en donde, por más de que esté ya en el patrimonio autónomo, el constituyente sea el público. Correcto. Entonces, la pregunta más va, entonces le replanteo la pregunta, ¿cuál es el enfoque? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede hacer a efectos de que se pueda liberar este terreno, hacer una alianza estratégica, donde igual entre el fideicomiso, todo igual, pero sea la venta condicionada? Con la venta condicionada, pues obviamente es un contrato en el que el público ya no entra al fideicomiso, ya no entra como constituyente al fideicomiso, sino más bien de esa manera se permite que en el patrimonio autónomo, obviamente con las cláusulas correspondientes y las seguridades, garantías, etcétera, con todo lo necesario, con todas las cláusulas de rigor, se asegure que la participación que está asumiendo el público, esté garantizada, pues lógicamente pues se puede hacer esa venta de esa manera, ¿no? Básicamente, eso está bien, se puede hacer. Vamos a tener algún problema con Contraloría más adelante, no sé. A ver, con Contraloría es que todo depende de cómo lo vayan a ejecutar, porque usted me dice que es una venta condicionada respecto a las ventas que se van a realizar, ¿correcto? No, verás, es un contrato de venta condicionada. Yo soy el público y te vendo un terreno que cuesta 100, ¿ya? Ese terreno que cuesta 100, tú público me vas a pagar en 4 partes, por poner un ejemplo, en función de tu flujo de ingresos, Okay. me vas a ir pagando hasta que completes. Yo como público, lo que te doy en condición también te digo, oye, pero en este terreno yo necesito que construyas, se me ocurre, 100 viviendas de interés social de segmento 2B y 50 viviendas de segmento VIP, ya, por poner un ejemplo. Ok. Ya, al final, y ahí viene mi pregunta, ¿ustedes le pagan al sector, en este caso al municipio, le pagan una vez que ustedes realizan la venta de la vivienda? Ya. Así es. Ya, pero la pregunta va más allá. ¿Ustedes van a necesitar aportar el bien inmueble en el fideicomiso? Pero por supuesto, porque la idea es aprovechar el bien para que pueda servir como garantía en el caso de solicitar un crédito al constructor. O sea, sí se puede, porque al final ustedes le van a dar el retorno del aporte. Exacto, O sea, lo están respaldando inclusive con la venta, ¿no? Sí. Fue algo muy similar lo que hicimos, pero algo que sí tienen que considerar es que para poder aportar el bien inmueble al fideicomiso van a tener que pasar por el Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Pero por qué? Si es que voy a estar amparado en un contrato. Lamentablemente, el bien inmueble es un recurso. Ajá, sí. El bien inmueble si es del municipio, es considerado un recurso público. Pero es que no hay aporte, ¿verdad? Es compra-venta. No hay aporte, es una venta condicionada. Si fuera un aporte, yo te entiendo, perfecto. O sea, yo público aporto al fideicomiso, tengo que pasar por finanzas. Pero acá yo público hago un acuerdo con el privado a través de un marco que se llama alianza estratégica y le vendo el terreno. Entonces la transferencia se la hace directamente al fideicomiso. Ok, como hay una venta y hay cambio de propietario, eso es otra cosa. Ahí sí es viable. Ok, gracias. No sé, colegas, pregunten ahorita lo que sea. Gandhi, acabas de sacar una asesoría jurídica gratis, ¿ah? Solamente quería comentarles, ya que estamos entrando en proyectos de vivienda BIS o VIP, de que existen fondos de inversión especializados para ese sector en particular, que en la práctica conocemos que, por lo menos lo que nosotros manejamos en este momento, buscan proyectos con un ticket mínimo de $15 millones y que, eso sí,
mandato que tengan una certificación de sostenibilidad, entiendo yo como tipo Edge, si no me equivoco, que es el que manejan actualmente la industria, ¿no? El sector. Si en algún momento existen proyectos, por favor, encantados de poder conversar con nosotros para ver la potencial calificación para estas líneas A ver, esto es de fondeo financiamiento. para, estos son Fon- fondos para constructor. para financiamiento de proyectos, sí, para el ¿Ya? constructor, para promoción del proyecto. O sea, deberíamos pasarnos las condiciones y podríamos ahí L- l- promover el tema, ¿no? Por Claro, supuesto. o sea, las condiciones, salvo las dos que te mencioné previamente, que es el ticket de 15 millones y la certificación de sostenibilidad ambiental, mencionan de que todo se debe trabajar a través de un SPV, que es una sociedad de vehículo único, ¿no? Correcto. Pero, por ejemplo, y las condiciones financieras, tasa, plazos. Tendríamos que ver caso por caso. Pero más o menos tienes un mínimo. Se me ¿Cómo? hace- Un mínimo, una tasa mínima debes tener o sea, de rendimiento. Pongamos los que son interesantes. Ya. Ok. Aquí hay unas preguntitas, amigos, les voy a hacer. Sí. Luis Villagómez nos pregunta, dice, ¿cómo se aclara una posible observación de Contraloría de que un modelo de asociatividad sea una evasión de un proceso de contratación pública? Si el negocio es bueno, el dinero se consigue. Ah, no, esta es otra pregunta, perdón. Ese es un comentario más bien. Entonces, ¿cómo se aclara una posible observación de Contraloría de que un modelo de asociatividad sea evasión de un proceso de contratación pública? Sí, a ver, ¿qué pasa? Como lo manifesté, el tema de asociatividad, el tema de que existan proponentes privados, no exime la responsabilidad de las entidades públicas de que exista un concurso público per se. ¿Ya? Entonces, la empresa pública se ve obligada a tener un reglamento que instrumente todos los pasos a seguir y también un concurso público. O sea, no se puede firmar una alianza estratégica, no se puede constituir una compañía de economía mixta con el sector privado, un consorcio, si no existe concurso público debidamente reglamentado por la empresa pública, que no es lo mismo que el sistema nacional de contratación pública, pero sí tiene que existir un concurso por tema de transparencia. Si firmaron una alianza estratégica sin concurso público de por medio, posiblemente Contraloría obviamente va a sancionar en este caso a la entidad pública y al delegado, por así decirlo, ¿no? O al aliado. La normativa es clara, tiene que existir concurso público. A pesar de que estabas hablando de que esto no, o sea, no es una alianza público-privada, o sea, Que no es una una... alianza, es una Exacto. alianza estratégica en la que, Necesitas. en la que estás, insisto, o sea, la lógica es comprar el bien. O sea, a ver, si yo quiero comprar un bien público, me olvido de la alianza estratégica, lo puedo hacer, subasta, vía subasta, Correcto, ¿no es así cierto? es. Lo puedo hacer. En este caso, tocaría ser una figura parecida a la subasta o algo así. Un concurso, así es. Un concurso público y se le va a dar al mejor, digamos, al mejor postor o a la mejor oferta, en este caso, la preferencia, ¿no? Pero siempre debe existir. Cuando el sector privado va a participar en una alianza estratégica o en un consorcio para ejecutar un proyecto, etcétera, un concurso público. Por eso otra de las recomendaciones, siempre que ustedes vayan a tener una conversación con una empresa pública y que la empresa pública diga, no, es que yo tengo ahorita para ejecutar esto, hagamos una alianza estratégica. Ok, envíame tus reglamentos internos. Necesito revisar tus reglamentos, porque en efecto esto se vuelve después un problema. Y solamente para adelantar, igual, justamente la Procuraduría General del Estado inclusive está viendo ciertos contratos que han sido adjudicados y que no se ha respetado un concurso público de por medio.
entonces sí va a existir un problema. Entonces, requisito número 1, saber cómo está reglamentado una empresa pública municipal o de la prefectura y si cumple con todos los requisitos legales. Y siempre debe existir un concurso público. Ok. Otra pregunta dice, ¿qué va a pasar con el hilo conductor y seguimiento de los proyectos presentados una vez que se ejecute el cambio o consecución del sistema de gobierno? Y si nos pueden compartir la presentación, les agradecería. Yo también les agradecería si nos comparten la presentación. Claro que sí. A ver, la verdad no debería pasar nada con la iniciativa privada que has presentado ante el gobierno central. La misma debería llevar su curso, debería llegar inclusive a la Secretaría de APP, ¿verdad? Con la finalidad de que también sea revisada y siga sus pasos, ¿no? Sabemos que por cambio de turno cambian las autoridades y normalmente se vuelve un poco más lento el trato, etcétera, pero debería seguir el curso normal del ciclo del proyecto como tal. Si ya la presentaste, pasar el primer filtro, que sería ver si es elegible en efecto para ir a una fase de prefactibilidad y posterior a las siguientes fases. Y bueno, con mucho gusto les vamos a compartir la presentación. Candy, si me permite, solamente para agregar algo, y es que efectivamente para las APP, como menciona Michelle, existe un procedimiento, pero no hay que dejar de lado los tiempos políticos, ¿no? Y es ciertamente desde la visión del privado, financista, inversionista, cuando es un proyecto muy grande va a tratar de que por lo menos inicie y termine dentro de un periodo definido. Por eso es que actualmente, y eso lo vamos a mencionar rápidamente al final, ahorita vemos una gran oportunidad en los GATS, porque, digamos así, el periodo que todavía tienen de vigencia, digámoslo así, las autoridades es mucho más amplio y existe un espectro de tiempo mucho más, puedo decir, amplio para poder estructurar y que se generen proyectos. Listo. Otra pregunta dice, ¿no hay ningún otro beneficio de ser el proponente privado a más de que te paguen el estudio? Bueno, otro de los beneficios que también incluye, pero esto va a depender propia de la entidad pública que va a llevar a cabo el concurso, es que se te otorgue por haber presentado una propuesta como proponente privado, cierta ventaja dentro del concurso público, se te otorga cierta calificación extra, por así decirlo, ¿no? Puntos adicionales. O también se te puede dar la opción de mejorar tu oferta. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien más tiene una oferta que está mucho mejor de la que ustedes han propuesto, ustedes tienen la ventaja de mejorarla. Normalmente estos son los beneficios que se suelen poner dentro de los reglamentos de asociatividad y también APP, el reglamento que regula las APP lo contempla, pero hay un hecho de que ellos dicen, bueno, la entidad te va a decir cuántos puntos porcentuales por ser proponente privado pues se te va a otorgar, no entre mínimo tanto, máximo 10, no más de eso. Y esos serían los beneficios adicionales al reembolso. No tiene, y podríamos hablar, no sé, si es que, o sea, en un marco general, ¿hay beneficios tributarios para las alianzas público-privadas o alianzas estratégicas? Ese es otro tema que lo va a tratar la abogada Sheryl Acosta. Entonces, tal Listo. vez le damos el paso para que ella comience con el De tema. acuerdo. Muchas Adelante. gracias, Michelle. Muchas gracias, Gracias, Michelle, muy amable. Sheryl, por favor, ahora. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Muchas gracias por este espacio en el cual podamos compartir ciertas ideas y conocimientos que pueden beneficiar al sector de la construcción. Tal como lo menciona Michelle, en este momento yo voy a abordar con ustedes una presentación que he preparado referente de aquellos beneficios tributarios o ventajas tributarias que se pueden aprovechar en los distintos proyectos de inversión. Previo a poder conocer la dimensión de este tipo de ventajas tributarias, es importante puntualizar ciertas definiciones. Primero vamos a definir que las inversiones como tal, a efectos del Código de la Producción, comprende de manera macro el flujo de recursos que sean destinados para la producción de bienes o la generación de servicios que estén destinados a la creación o ampliación de la capacidad productiva, así como la generación de fuentes de trabajo.
Es importante precisar que el desarrollo y composición de esos proyectos deben de cuadrarse en estas definiciones a efectos de aplicar los incentivos tributarios que más adelante vamos a abordar. De la misma forma, sí es importante destacar quiénes son las personas o los actores, en este caso, que pueden acceder a estos beneficios. Primero, conocemos que los inversionistas como tal son conocidos como las personas naturales o jurídicas que ejercen el control de una inversión realizada en el territorio a través de cualquier vehículo jurídico, como por ejemplo los fideicomisos. De la misma forma, tenemos que la sociedad como tal, para fines tributarios, está definida no solo como la persona jurídica, sino también sociedades de hechos, fideicomisos mercantiles, patrimonios independientes, en general cualquier tipo de consorcio, por ejemplo, de empresas, o cualquier instrumento o vehículo que se estructure para la consecución de estos proyectos. Ahora bien, el marco general de los incentivos tributarios, vamos a abordar beneficios desde el impuesto a la renta, exoneraciones a las importaciones, deducciones ambientales, deducciones por generación de empleo, temas de IVA y reducciones de tributos municipales. Como primer punto, es importante compartirles a ustedes qué es el contrato de inversión. El contrato de inversión es un instrumento que se suscribe con el Estado ecuatoriano y que para efectos de esta exposición resulta de mayor relevancia debido a que es un título habilitante que para ciertos beneficios tributarios de mayor alcance en comparación con otros, al momento de que una empresa inversionista o constructora o promotora de un proyecto estructurado realice o suscriba este contrato de inversión, podrá acceder a los beneficios de mayor amplitud, como ya lo voy a mencionar. Pero de manera general, el contrato de inversión es un instrumento, como bien lo mencionaba, que se suscribe con el Estado ecuatoriano, representado por el Ministerio de la Producción, y que el objetivo del contrato de inversión es respaldar el desarrollo de una nueva inversión y cuáles son los incentivos tributarios que son aplicables a este contrato. De la misma forma, es importante destacar que una de las características fundamentales de ese instrumento es la estabilidad jurídica. ¿Qué significa eso? Que el contrato está compuesto de cláusulas de congelamiento que mantienen vigentes las normas legales, reglamentarias del momento en que se firma el contrato. ¿Qué significa eso? Que ante eventuales modificaciones legales por el cambio de gobierno, de derogatoria de leyes, específicamente de los incentivos tributarios, estas no tienen efecto en las personas naturales o jurídicas o demás actores que ya mencionaba que tengan el contrato de inversión, debido a que sus cláusulas se mantienen inalterables durante el tiempo de vigencia. Los contratos de inversión pueden durar hasta 15 años y el monto mínimo requerido para realizar ese tipo de proyectos es de $1 millón. Ese $1 millón puede ser cumplido en esos 15 años en la medida que al menos en el primer año se cumpla $100.000 de ejecución de inversión, sea esto, por ejemplo, en propiedad, en instalaciones, en infraestructura, en cualquier tipo de componente que se estructure dentro del contrato de inversión. Y es preciso acotar que, como lo mencionaban como parte de la última pregunta, en efecto, establecer una alianza estratégica o una asociación público-privada es un instrumento o un título habilitante también para poder acceder a ese tipo de contratos de inversión que cabe destacar son 100% privados, solo que se firman en este caso con el Estado ecuatoriano. Ahora bien, algo que sí es importante precisar. A partir del mes pasado se estableció por todo el tema económico del Estado como tal un techo al gasto tributario. Es decir, el Estado tiene un tope al cual podrá otorgar la firma de contratos de inversión o de manera general de cualquier tipo de incentivo tributario dispuesto en el ordenamiento jurídico. Ese techo tributario para este 2024 es de $4.9 millones. De esta forma, para efectos de determinar qué proyecto sí procede o qué proyecto tiene más ventaja en comparación del otro y con la finalidad de que sea un proceso justo, transparente, que contribuya a los objetivos del desarrollo económico, social y ambiental de los planes de desarrollo nacional, se ha establecido una metodología para la aplicación y determinación de los proyectos para el techo del gasto tributario. ¿Qué significa esto? Que los proyectos de inversión, sea cualquiera que este sea, deberán de contar al menos con los parámetros que están viendo en pantalla, ¿ya? En la medida que un proyecto tenga mayor o se justifique de mayor forma los componentes que voy a desarrollar,
va a poder tener mayor ventaja para poder acceder dentro de este cupo de techo de gasto tributario que tiene el Estado. De esa forma se establece la generación de empleo, el tamaño de empresa, el sector donde se ejecuta la inversión en tecnología, la sostenibilidad ambiental y el sello violeta. En el marco de esta sesión, como estamos hablando de temas de construcción, de infraestructura, en mi experiencia, en la mayoría de proyectos inmobiliarios que hemos manejado, siempre tienen el mayor componente de generación de empleo porque la construcción como tal o el proceso constructivo es el que mayor mano de obra requiere. Por lo tanto, digamos que los proyectos de ese sector pudieran tener una mayor ventaja al tener el componente de generación de empleo, y de la misma forma en la sección del sector donde se ejecuta la inversión, el sector de la construcción también está considerado para efectos de aprobar esos contratos de inversión. Ahora bien, ahora vamos a abordar de manera general los incentivos tributarios que son aplicables a cualquier tipo de proyecto, pero voy a hacer más adelante énfasis en aquellos de infraestructura y construcción. En este caso, el impuesto a la renta, como sabemos, para las sociedades es del 25%, esa es la tarifa general. Sin embargo, con el fin de estimular o generar el desarrollo de más inversiones productivas en el país, se han establecido dos tipos de beneficios. La reducción del impuesto a la renta, que son de 3 puntos porcentuales, es decir, al 22%, o 5 puntos porcentuales, es decir, al 20%. ¿De qué depende el uno o el otro? Primero, para tener el mayor beneficio de los 5 puntos porcentuales, me solicitan, aparte de los requisitos que ya les voy a decir, la firma del contrato de inversión. Esa es la diferencia entre el uno y el otro. Ahora, la reducción del impuesto a la renta se aplicará a los ingresos por actividades relacionadas con la nueva inversión. Para efectos de determinar, como estamos hablando de una reducción de puntos, se debe establecer de manera prioritaria la implementación de un centro de costos. ¿Qué significa un centro de costos? Básicamente es la implementación de contabilidades diferenciadas que me permita, vaya la redundancia, diferenciar mis ingresos, mis costos, mis egresos, cualquier tipo de rubro que me permita diferenciar lo previo a lo anterior a la inversión y a partir de la inversión. Ahora, sabemos que también hay muchas empresas o giros de negocio que se imposibilita implementar un centro de costos. Para esos fines y solamente para el caso de los contratos de inversión y por lo tanto los 5 puntos porcentuales, se podrá aplicar no el centro de costos, sino la totalidad de la base imponible. Ahora, respecto a ese impuesto, de esa reducción de impuesto a la renta, la transferencia de activos entre partes relacionadas no se va a considerar inversión para estos efectos de aplicar los incentivos. De la misma forma, la reducción va a ser contabilizada o se va a poder implementar desde el primer ejercicio fiscal en el que se cuenten utilidades atribuibles a la nueva inversión. Y de la misma forma, las sociedades, al momento de aplicar estos incentivos, deben de cumplir con los criterios de transparencia y sustancia, que básicamente son temas de prevención del lavado de dinero, entre otras cuestiones que permitan determinar que esos fondos o recursos del proyecto son completamente legítimos. Ahora bien, dentro de estos proyectos tenemos la proyección de importar ciertos materiales o ciertos productos que sean relevantes o necesarios o destinados para mis proyectos de inversión. De esta forma, y al tener un contrato de inversión firmado, en los términos que ya hemos explicado, se podrá conceder la exoneración total del impuesto a la salida de divisas y de los aranceles que graven dichas importaciones. Las condiciones para aquello, la firma del contrato de inversión. ¿Y qué tipo de documentación yo necesito acreditar para poder aplicar esos incentivos? Pues determinar o identificar las subpartidas arancelarias de los productos que voy a importar, que establezca el valor CIF y FOB, y la descripción de esas importaciones, es decir, cuáles son los productos, en qué plazo estimado preveo la importación de aquello. Ahora bien, si por algún motivo o por los montos de inversión no se llegase a suscribir un contrato de inversión, existe también otra alternativa para poder implementar o aplicar la reducción de aranceles, que sabemos que en bastantes casos los aranceles pueden ser del 15, del 20, del 30% adicional y generar un gasto adicional respecto del proyecto de inversión que se está destinando. De esa forma, se prevé mediante un proceso que se realiza ante el COMEX la solicitud de reducción arancelaria, que el beneficio pues se otorgaría en función de un cupo específico que va a ser destinado al proyecto. De esa misma forma, se necesitan las subpartidas, los valores, los procesos ante el cual se van a implementar esos proyectos, las cantidades, las descripciones de las importaciones y el plazo estimado para su importación.
En esta misma línea es importante destacar también que, cambiando de tributo, vamos a hablar nuevamente del impuesto a la renta. Como ustedes conocen, dentro de la conciliación tributaria, las empresas están facultadas de realizar la implementación de deducciones adicionales que le permitan mejorar de cierta forma, por así decirlo, el pago del impuesto a la renta. De esa forma, lo que dispone la norma es que en el momento que yo adquiero maquinaria, equipo o tecnología, denominado MET en su conjunto, que tengan ciertas características de eficiencia ambiental, que se entiende como producción más limpia, energía de fuente renovable, reducción del impacto ambiental negativo o inclusive la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Si yo cumplo con alguna de esas características, yo puedo aplicar o implementar el 100% adicional del gasto de depreciación y amortización que corresponda a la adquisición de esta maquinaria, de este equipo y de esa tecnología. No tiene que ser algo proyectado a adquirir, inclusive es uno de los incentivos que se pueden aplicar si en caso ya tengo maquinaria, ya tengo equipos que ya están funcionando, en la medida que se pueda comprobar frente al Ministerio del Ambiente esta eficiencia ambiental. Ahora, yo les mencionaba la palabra MET, que implicaba máquinas, equipos y tecnologías. Respecto de las tecnologías, tenemos algo denominado en la norma, la Ley de Régimen Tributario Interno, conocido como tecnologías de la construcción sustentable. ¿Qué implica aquello? Beneficiar o extender un beneficio a las construcciones e infraestructuras que en su conjunto estén destinadas a sí mismo a reducir el impacto ambiental. Dentro de ese beneficio se busca evaluar que desde la etapa del diseño, construcción, inclusive la operación de la infraestructura, se han implementado tecnologías que permitan aprovechar el uso de recursos naturales, como por ejemplo la energía, materiales alternativos en la construcción, reciclables, reutilizables, sostenibles. Ahora, un cuello de botella que podemos encontrar dentro de este proceso de incentivo tributario es que el día de hoy no existe una norma secundaria que complemente o describa el procedimiento para aplicar ese beneficio de la doble depreciación de las tecnologías de construcción sustentable, porque eso aplicaría al activo fijo en total. Lamentablemente, el Ministerio de Ambiente hasta la fecha ha podido dar una resolución a pesar de que el beneficio ya está previamente identificado en la norma. Ahora bien, continuando con las deducciones y recientemente con la Ley de Generación y Eficiencia Económica, pues tenemos que existen generaciones adicionales por generación de empleo. De esta forma y de manera macro, aplicable a cualquier tipo de negocio, sea persona natural o jurídica, el contribuyente, o en este caso la empresa, que genere empleo nuevo para jóvenes, que se entiende como jóvenes de 18 a 29 años, incluyendo personas que estén obligadas a pagar pensiones alimenticias, podrán aplicar una deducción adicional del 50% sobre los gastos de aportación de sueldos y salarios. Esta deducción adicional va a aumentar al 75% en la medida que estos jóvenes o empleo joven provengan de sean graduados, o egresados de universidades públicas o de institutos superiores, y aún así se va a permitir la deducción del 75% adicional en la medida que estos jóvenes sean destinados en los sectores de la construcción. Eso es uno de los beneficios específicos y adicionales que permiten que al momento de generar este tipo de empleo, yo pueda pues aprovechar ese gasto del sueldo y el salario aportado en mi conciliación tributaria. Ahora bien, reducción de tributos municipales. Conocemos que cada gobierno autónomo descentralizado, ya sea a nivel municipal o a nivel de prefecturas o provinciales, tienen ciertos tributos municipales que deben pagarse, como el 1.5 por mil, patente, entre otros tributos. El COTAD, que es la norma que regula la descentralización de los gobiernos autónomos, determina que cada GAT, dependiendo de su jurisdicción, podrá establecer hasta el 50% de reducción del pago de esos tributos municipales hasta por 10 años. Cada GAT podrá desarrollar cómo se va a implementar o a cuenta de qué se otorga esta reducción. Ciertos sectores se tratan de beneficiar a raíz de la ley. De esta forma, el COTAD determina que se va a procurar priorizar a los negocios enfocados a la construcción, al turismo, al comercio, entre otros. Entonces, por ejemplo, tenemos municipios como los de San Borondón que tienen ordenanzas que benefician específicamente al sector de la construcción y más aún si la construcción se acredita sostenible.
También tenemos proyectos o municipios como el de Playas, que también tiene reducción de tributos municipales para actividades inmobiliarias. Entonces, sí es importante que en la medida que ustedes estén planificando un proyecto de inversión, puedan identificar no solamente los beneficios macro, sino también los seccionales. Ahora bien, ya entrando específicamente a los temas de vivienda, que es una de las secciones, pues tenemos la evolución de IVA en proyectos de vivienda. Principalmente, la norma permite que las sociedades o las personas que en general estén ejecutando proyectos de construcción de vivienda de interés social previamente calificadas pues, por la entidad competente, podrán solicitar o acceder el reintegro y la devolución de este IVA pagado directamente relacionado a los costos del proyecto. ¿Cuándo procede o cuáles son las consideraciones que hay que tener en cuenta? Primero, que la devolución puede ser solicitada de manera mensual. También, si tengo uno o varios proyectos, yo puedo pedir la solicitud por cada uno y pueden ser enviados dentro del mismo mes, que es el periodo que se solicita la devolución. Lo que sí es importante es conocer que el IVA o la devolución como tal no puede exceder el IVA que ha sido registrado en el presupuesto del proyecto. No se van a aceptar tampoco montos que ya fueron en algún momento reembolsados o ya fueron compensados, y finalmente estos procedimientos lo pueden hacer ustedes directamente a través de los canales del Servicio de Rentas Internas y canales presenciales, pues previa validación y constatación y acompañamiento de la parte contable como debe de ser. De la misma forma tenemos también la devolución de IVA para proyectos inmobiliarios. De esa forma y en la misma línea, se permite la devolución del IVA pagado en adquisiciones locales o inclusive en importaciones para la construcción de proyectos inmobiliarios. Se puede solicitar la devolución en un plazo máximo de 90 días. ¿Cuáles son los requisitos o las consideraciones a tener en cuenta? Que los proyectos deben estar registrados por la entidad competente, exceptuando aquellos destinados a la vivienda propia que no superen 2 por año. También el valor del IVA devuelto no va a superar el 6.5% del costo total referencial del proyecto que ya fue pues, registrado en la entidad competente. De nuevo, eso previa validación del área contable correspondiente. Ahora bien, en línea con los temas solicitados para esta sesión, vamos a abordar de manera general las zonas francas. Las zonas francas son definidas, pues bueno, hemos tenido en el Ecuador un desarrollo, un cambio de esas áreas geográficas que inicialmente empezaron como zonas francas, luego durante 3 o 4 gobiernos previos tuvimos lo conocido como sedes, que eran las zonas especiales de desarrollo económicos, y finalmente también con la última ley se cambió la misma dinámica para zonas francas. Pero en esencia seguimos manteniendo la misma visión. ¿Cuál es la zona franca? La zona franca está definida legalmente como un área geográfica delimitada en el territorio ecuatoriano que está sujeta a regímenes especiales de materia de comercio exterior, aduanera, tributaria, tecnológica, entre otras. Esa es una zona previamente autorizada por el Estado que va a tener un tratamiento distinto y que el fin o el objetivo es poder traer más inversiones de todo tipo de industrias para manejar o fortalecer el crecimiento de la oferta exportable y tratar de mejorar o reactivar la economía en aquella área geográfica específica. Para esta zona franca se establecen ciertos incentivos tributarios y pues un tratamiento regulatorio un poco más favorable, más fácil, menos burocrático, que permite mejorar la conectividad de zonas primarias pues, del país. La zona franca se caracteriza por tener 3 tipos específicamente. Industrial de bienes, que va a comprender principalmente procesos de fabricación, procesos productivos de manipulación de materiales, conocidos como, por ejemplo, el ensamblaje, la reparación, productos, manufacturera y cultivo de uvas. También tenemos el tipo de zona franca conocida como industrial de servicios, que respecto de esa área se abarca ciertos servicios como por ejemplo temas de auditorías, telecomunicaciones, mantenimientos de equipos, de naves, aeronaves, entre otros sectores. Tenemos también el área comercial logística. Dentro de esa sección o de esta área de zona franca, un tipo de zona franca, se va a especializar en procesos que la norma define como importación, exportación y reexportación con tintes ya de temas aduaneros. Sin perjuicio de eso,
el hecho de que una actividad no esté expresamente estipulada dentro de la clasificación de tipos de zonas francas, la norma ha previsto que el CEPAI, que es el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones, pueda, mediante resolución, agregar más tipos de zonas francas, pues dependiendo de la relevancia que va a aportar eso al sector. Ahora, dentro del establecimiento de la zona franca es importante conocer que la declaratoria de zona franca será por el Ministerio de la Producción. Así también el usuario operador o el usuario, es decir, quiénes son los componentes, quién va a operar el proyecto o la zona franca y quién va a formar parte de esa zona, va a tener que ser aprobado por el Ministerio. Es importante precisar que el usuario operador, que es la persona que administra, por así decirlo, está encargada de la operación y del control de esta área. La zona franca va a tener una existencia mínima de 30 años que, pues, siguiendo el procedimiento correspondiente, podrá ser prorrogado. También en estos espacios físicos se han establecido ciertas prohibiciones, como por ejemplo, realizar actividades de extracción minera, armas, municiones, el ingreso de mercancías prohibidas, entre otros. Para la zona franca no se requiere un monto mínimo de inversión. Las empresas que van a formar parte de esta zona franca deben de tener un objeto social exclusivo que esté pues alineado al tipo de zona franca que se va a implementar. Y finalmente se podrán ingresar todo tipo de mercadería dentro de cualquier parte del mundo. Ahora, la zona franca como tal también tienen incentivos específicos y digamos que incentivos un poco más extensos o amplios que los ya revisados. Empezando que tienen una tarifa del impuesto a la renta en cero, es decir, no van a pagar impuesto a la renta por los 5 primeros años y una vez que ya pasen los 5 años van a tener una tarifa del 15%, lo que coincide o se compone como un beneficio ya que la tarifa es del 25% y tendrían una reducción de 10%. De la misma forma van a tener todo tipo de exoneración en IVA, en el impuesto a la salida de divisas y en todos los tributos del comercio exterior que se entienden esos como FODINFA y aranceles. Así también, la norma determina que cualquier otro tributo que se llegase a crear se adhiere a esta exoneración del IVA, ISD y los tributos al comercio exterior. En la misma línea, los tributos seccionales, es decir, los municipales del área o la jurisdicción donde se implementa la zona franca, podrán ser exonerados y finalmente los rendimientos y los dividendos que se generen producto de esa zona franca están exentos para el pago del impuesto a la renta. Entonces, eso es lo que les he traído en esta sesión, pues la idea es poder conocer cuáles son esas ventajas tributarias amplias, así como aquellas pequeñas, que dentro del desarrollo de sus proyectos, ya sean como promotores, como inversionistas como tal, pueden aplicar. Lo que sí es importante es analizar proyecto por proyecto y lo más, o la sugerencia más importante que le podemos dejar para que se lleven dentro de esa sesión, es que cada proyecto es importante analizarlo desde el principio, desde el diseño, porque puede ser el caso que dentro de la creación del proyecto hay una ordenanza municipal que permite beneficiar el proyecto de manera temprana y se pudiese aprovechar su acceso. Entonces, eso es lo que tengo para compartir. Cheryl, muchas gracias por tu intervención y antes de que dejes de compartir, primero quiero dar la bienvenida a Henry Yandún, él está fuera del país, es nuestro presidente de Constructores Positivos y ha tenido la gentileza de conectarse también a este webinar y tiene un comentario y una pregunta que lo ha puesto en nuestro chat. No sé si Henry estás ahí, ¿puedes hablar? ¿O le doy nomás la pregunta? Creo que le damos nomás la pregunta, porque está fuera del país, entonces tal vez la comunicación no esté tan fluida. Dice, la devolución, me pone que no puede intervenir por el pregunta, ya. A ver, verán, dice, la devolución del IVA tiene límites que no están contemplados en la ley original, es una pena, cierto es. También la reducción del IVA, el 5% solo es para 2 productos, algunas varillas y derivados del cemento. Esto ha generado competencia desleal porque hay otros sistemas constructivos que se han perjudicado. Este es un tema que lo hemos discutido con el SRI y pues lógicamente aquí tiene que intervenir el Ministerio de la Producción, Obras Públicas. Sí tienen un pequeño gabinete que tienen que evidentemente resolver este asunto. No sé si ustedes tengan algo que comentar sobre eso, sobre este comentario de Henry. Si saben algo o si pueden aportar a este comentario, ¿no? Y el segundo tema es que es una pregunta, es así, sobre zonas francas, que dice, ¿se puede generar zonas francas en centros industriales existentes, tal cual hay en otros países? Con eso se podría generar más competitividad para exportar.
Sí, a ver, de momento no existe tal especificación en la norma. Lo que sí, al momento de solicitar la aprobación de una zona franca, se debe digamos, describir el proyecto de manera amplia, dónde va a estar ubicado, porque todo eso tiene que pasar por parte de aprobación. Y no solo eso, si usted me está hablando de un proyecto que ya está, digamos, como que un centro que ya está operando, hay que ver si la persona propietaria de ese proyecto pudiera calificar para formar parte de la calidad de operador o de usuario operador dentro de la zona franca. Entonces, no me atrevería a cerrar la idea o cerrar la opción, pero sí esto pasaría por un proceso riguroso de validación por parte de la entidad competente, en este caso, para validar si la zona puede ser una zona franca, si está estratégica, si la persona que es, en este caso, digamos, la promotora o no promotora, el operador de este centro ya existente puede ser calificada dentro de, o con tal calidad. Eso es lo que le voy a decir. Gandhi, Estamos teniendo un poquito de... Gandhi, si me permite, solamente para fortalecer un poco la visión, hay que tomar en cuenta que el objetivo de una zona franca, a ver, los incentivos de una zona franca actualmente son los más potentes que tienen. Por ende, los requisitos y el acceso a esos incentivos tienen unas barreras altas. Tiene que ser un proyecto lo suficientemente fuerte para calificarse, tanto desde el punto de vista de viabilidad técnica, económica, financiera y de aspectos sociales y ambientales. Ya por ahí puedes estar viendo de que un proyecto, y más aún, como bien menciona Cheryl, el proponente, el usuario operador que va a administrar, antes se llamaba administrador con las sedes, tiene que ser con objeto único para esa actividad. Entonces, digamos que lo mismo hecho pone barreras altas que se ve poco probable que un proyecto existente pueda calificar. Definitivamente no nos podemos cerrar, pero las probabilidades, digamos, no son muy altas. Son bajas. Gandhi, ¿me escuchan bien? Sí, dale, Henry, adelante. Sí, te Buenas escuchamos, tardes con todos, buenas tardes con todos, ojalá me escuchen bien. Miren, yo creo que debemos pensar en el espíritu de estas cosas. El espíritu es lograr que las fábricas actuales puedan exportar. Pero el hecho de llevar nuestro material a una zona franca y luego las fábricas que producen están fuera de la zona franca, elimina todo chance de utilizar los beneficios que dicen. Simple y llanamente vean las leyes en Colombia. En Colombia casi todas las empresas tienen sus propias zonas francas y eso estimula mucho la exportación. Caso contrario, el tema de llevar la materia prima a una bodega y luego de la bodega llevarle a la fábrica donde esté, ese doble flete, carga, descarga, embodeaje, hace poco atractivo el uso de las zonas francas. Es que yo sí les invito a que busquemos el espíritu de la ley, que es buscar más competitividad y no pensar mucho en las excepciones cuando la gente hace trampa, digamos. Pero en Colombia funciona muy bien este asunto y uno ve como envidia que esto sí funciona en otros países y creo que aquí, al final de cuentas, las zonas de francas en el pueblo no se proliferan por esta normativa demasiado rigurosa que ustedes mismos dicen. Es rigurosa porque hay buenos beneficios. Yo creo que no está bien eso. Muchas gracias. Sí, es correcto. De hecho, para complementar la respuesta, por eso precisamente mencionábamos que no hay que cerrarnos a la idea, porque obviamente la norma en ningún momento dice tienen que ser nuevas o tienen que ser existentes, no lo dice de tal forma, pero lo cierto es que hay que ver en el proceso de aprobación, pues, destacar estos beneficios del sector, esos beneficios de la reactivación económica que pueden, pues, justificar o respaldar. Inclusive también se pudiera proponer, como el CEPAI es el organismo que regula esas especificaciones de los proyectos, se pudiese proponer, pues, que dentro de esas resoluciones se considere especificar los escenarios donde una zona franca se propone con un centro ya existente. O sea, hay tarea entonces, en este sentido, hay una tarea por ejecutar. Creo que deberíamos conversar sobre este tema, porque sí, efectivamente, para poder incentivar las exportaciones se necesita brindar facilidades, ¿no? No sirve de nada tener en la ley
un montón de beneficios que son buenísimos de lo que yo vi, me quedé loco, digo, hay un montón de beneficios buenísimos, pero si no se brindan las facilidades, son un saludo a la bandera, porque lo importante aquí es que esos beneficios lleguen a la mayor cantidad de industrias para que puedan, lógicamente, mejorar sus ventas y sus exportaciones. Entonces, aquí tenemos una tarea que yo sí, Eri, que te pediría con el equipo de Bodero, que pues tratemos de conversar sobre este tema en específico y ver cómo podríamos canalizar una gestión enfocada a mejorar esta parte normativa, ¿no? No sé, ¿qué opinan en ese sentido? Mira, Gandhi, creemos que podemos comenzar a proponer, como bien mencionas. Hay que ver también el espíritu de la norma y cuál es la visión política por la que las hicieron. Nos guste o no, hay ciertas reglas de juego que no están escritas en piedra, como bien mencionas, se tienen que proponer ajustadas a la realidad del sector y podríamos ir conversando para ver potenciales vías de conversación o de articulación público-privada que podamos trabajar para, como bien comentaba Henry en su intervención, demostrar que el objetivo de la norma al momento de aplicarse a la realidad no cumple con su función, si fuera el caso. Correcto, es correcto, o sea, básicamente eso es lo que está pasando. Y así y eso sucede en varios otros frentes cuando existen incentivos tributarios que están en varias normas que no se pueden aplicar, porque es muy difícil acceder a ellos, ¿ya? Y yo quería pedirles un favor, mi querida Cheryl. Ustedes mencionaban de que hay ojalá pudiéramos hacer una reunión, nosotros competimos mucho con Colombia y ellos tienen esta ventaja fabulosa. Sí, pues justamente eso, yo creo que hay que tener esta conversación ya más profundamente y armar una hoja de ruta para poder hacer los acercamientos necesarios. Yo creo que eso es conveniente para todos. Entonces, lo que les quería preguntar, Cheryl, querida, es tú mencionabas de que los GATS de San Borondón y de Playas tienen ciertos incentivos, tanto para el sector de la construcción como para el sector inmobiliario, en torno a las alianzas público-privadas y las alianzas estratégicas. ¿Estoy en lo correcto? No se especifica, el tema municipal como tal va aislado al tema de las alianzas estratégicas. Ahora, dentro de las alianzas estratégicas, como Michelle mencionaba, como es un proceso autorregulado, por así decirlo, dentro de estos reglamentos los municipios o las prefecturas pueden establecer ventajas para sus aliados. Pero en este momento, la parte privada como tal, las ordenanzas que tienen los municipios al día de hoy vigentes revisadas por mí, no tienen una relación específica o directa con las alianzas o asociaciones público-privadas. O sea, es un tema más general. Sí, es más general. O sea, no tiene que ver con la alianza. Pero si yo tengo una alianza o estoy proponiendo una alianza, puedo ir por cuerda separada, firmar un contrato de inversión y ese contrato me va a dar reducción de impuesto a la renta, exoneración de ISD y exoneración de aranceles. Sí, así. Ya, ok. Bueno, no sé si es que hay más preguntas. Pablo Ochoa nos dice, como todo en nuestro país, nos dan dificultades para vendernos facilidades. Henry dice, el gobierno central debe motivar a nivel nacional usar la ley. Usar la ley para que los GATS se obliguen a normas que motiven las obras con sustentabilidad. Es un tema también muy importante. Y eso es algo que también se lo comentó anteriormente, que creo que también tenemos que conversar, Eric, sobre estos fondos que van atados a la sustentabilidad, ¿no? O la sostenibilidad. Correcto, Que creo que es necesario que nos preparen pues un paper sobre ese tema para poderlo difundir y si es necesario hacer otro webinar específico sobre ese mecanismo, pues totalmente abiertos para hacerlo, porque sí necesitamos ir inyectando este dinamismo al sector, ¿no? Eso básicamente, ya no tengo más preguntas. Tengo Carlos Calderón que le está pidiendo la mano. Adelante, Carlos, por favor. Muchas gracias, Gandhi. Bueno, quería hacer una consulta sobre todo del tema de las inversiones que me llamó la atención. Mil disculpas si es que a lo mejor llegué un poquito atrasado a la charla y a lo mejor estoy confundido en el concepto. ¿Y por qué razón? Porque, por ejemplo, ahorita estoy
tratando de ser una empresa con un par de socios y hacer una nueva inversión. Obviamente se va a contratar personas, se va a comprar equipo y maquinaria. Eso yo podría hacer este registro como inversión nueva y contratación nueva para tener estos beneficios tributarios y laborales, IVAs y demás. Sí, Esa es sería la correcto. pregunta. Muchas gracias. Sí, es correcto, Carlos. En realidad la idea es poder revisar la estructura del proyecto porque los incentivos que yo expuse tienen distintos requisitos y distintos montos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, para aplicar la reducción de 5 puntos en el impuesto a la renta, mi inversión tiene que ser mínimo de $1 millón. Pero si mi inversión no supera el $1 millón, yo puedo aplicar otro incentivo con otro alcance. Y, por ejemplo, el tema de las deducciones, porque contrato nuevas personas para el sector de construcción, lo puedo aplicar indistinto de que invierta $500 o que invierta $1 millón. ¿Sí me explico? En ese sentido, ustedes pueden o se puede abordar el proyecto que ustedes están planificando para identificar, mira, ¿sabes qué? De acuerdo al monto, de acuerdo al tipo de proyecto, al sector, al empleo, ustedes puedan aplicar estos de aquí y estos de acá. De esta forma, ustedes ya saben desde el principio que el proyecto en el largo plazo y en el corto plazo van a poder especificar o aplicar ciertos incentivos tributarios. Claro, pero Muy bien. más de 100,000 y durante los 15 años llegar a $1 millón, pero como Sí. va a ser más de 100,000, sí podría aplicarlo. Y digo, bueno, en estos 15 años sí va a llegar al millón. Esa sería la idea, ¿no es cierto? Es correcto. Lo único que sí, yo, no por sonar de manera negativa, pero el hecho de que este año ha sido el primer año, mejor dicho, que el Ministerio de Finanzas ha establecido un tope a los incentivos tributarios. Eso no había pasado antes. Siempre ha estado la competencia, pero no había pasado. Entonces, de esa forma, cuando yo presento el contrato de inversión, yo debo de advertir que voy a entrar a competir con otros proyectos que, por ejemplo, nosotros hemos en la firma manejado proyectos desde 10 millones hasta el más alto que manejé yo directamente, $127 millones. Entonces, al final del día, dentro de esta competencia, el proyecto que mejor se plantee o mejor cumpla con los componentes de empleo, de montos, de tiempo, de sector, de, por ejemplo, temas de igualdad, como los planes de igualdad, del sello violeta, entre otros, temas ambientales. Entonces, yo ya entro en un escenario donde debo de vender mi proyecto de mejor forma, de tal forma que puedo garantizar la firma en contrato de inversión. Entonces, yo no digo que no vas a poder firmar un contrato con $1 millón en 15 años, pero sí habría que analizar los otros proyectos, cómo están planteados, cuál va a ser su impacto económico, su impacto social, su impacto ambiental, para en función de eso garantizar la firma del contrato de inversión. Eso es lo único que yo pudiera aportar. Sherry, si me permite solamente agregar algo, y es que, como bien mencionas, y es que actualmente se está viendo algo que no se veía en los últimos años, que es una, digamos, una limitación en el acceso a los contratos de inversiones. No por temas tributarios, sino paratributarios, se podría decir, al imponer otros tipos de requisitos. Esto quiere decir que los contratos de inversión tienen que ser, además de ser bien planteados, tener un objetivo y justificativos claros, en primer lugar. En segundo lugar, un proyecto definido per se tiene que tener un objeto de inicio y término. Es decir, si tú en algún momento planteas un proyecto y dices, voy a invertir $1 millón y me va a tomar 15 años en invertir ese $1 millón, de alguna forma no va atado al objeto de una inversión en el cual se entiende que tú inicias un proyecto para terminarlo, digamos, lo más rápido posible para generar ingresos. Ese es el objeto natural de un proyecto. Ahora, todo esto es una cuestión de análisis en función del proyecto planteado, pero te estoy dando de alguna forma ciertos lineamientos como el público, como la entidad reguladora lo podría analizar. Muchísimas gracias por sus explicaciones y comentarios. Excelente, muchas gracias. Este mensajito de, nomás ya los últimos mensajes, ya para ir cerrando el tema y puedan trasladarse a sus casas, ya que va a haber el apagón en 1 hora ya. Sí. Entonces, Henry dice, las alianzas público-privadas, concesiones deben cumplir construcción sustentable y el uso de herramientas como BIM. Importante también, o sea, meter la tecnología en estos temas creo que es fundamental, ¿no? Les agradece muchísimo, Henry, en nombre de Constructores Positivos, por esta charla, que ha sido muy buena, muy interesante.
Erwin nos indica, dice, Gandhi hay full alternativas de financiamiento internacional, pero cada caso es particular y por ende la solución aplicable. No se puede estandarizar las condiciones sin antes analizar cada proyecto. Muchas gracias, Erwin, por la aclaración. Sin embargo, de ello, pues tenemos un par de enfoques más. Primero, hagamos una reunión para establecer algunos lineamientos que creo que salieron de aquí muy interesantes y un par de estrategias para poder aplicar. Y por el otro lado, el tema del financiamiento, organicemos, pues lógicamente, un nuevo espacio para poder dialogar con nuestros miembros del clúster. De mi parte, y a nombre de Constructores Positivos, pues nada más que agradecerles por el espacio, por la charla, ha sido muy, muy interesante. Pedirles que nos compartan, por favor, las dos presentaciones que estuvieron muy buenas para poder compartir también con la comunidad. Y Henry me ha pedido la palabra, así que pues con mucho gusto. Dale, Henry, adelante. No, solo quería agradecer nomás. Sigue nomás. Eso nada más. Ha estado muy, muy, muy interesante, Eric. Sherry, les agradezco muchísimo. A Michelle también, que ya creo que desapareció, no le veo. Entonces, nada más que agradecerles y a todos los que han asistido a este espacio, ya se nos están yendo.